Temperatura en la ciudad de Gualeguaychú con sol pleno y con una máxima estipulada en los 27 grados para hoy. Presentamos las noticias, las trae Biplay Entre Ríos. ¿Sabías que Biplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol? Ingresá en biplay.bet.ar, el único sitio autorizado en la provincia para apuestas deportivas y casino online. Regístrate hoy y recibí 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresá en biplay.bet.ar a la pestaña Entre Ríos, registrate, encendé tu pasión. 100% legal, seguro y confiable. Biplay es el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar, amigos y amigas de Ahora o Nunca. Este jueves hermoso de pleno sol en Gualeguaychú va a tener máximas que anden cerca de los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada soleada para la ciudad de Gualeguaychú, en tanto la temperatura va a ir subiendo en los próximos días y habrá mayor nubosidad con respecto al jueves. La mínima ya fue superada en los 15 grados y va a subir hasta los 27-28. El cielo despejado durante toda la jornada. A partir del viernes, más presencia de nubes, las máximas que van a superar los 30, mientras que el sábado se espera todavía un poco más de calor. En tanto el domingo hay posibilidad de lluvias y tormentas por la mañana. Una camioneta y un camión chocaron en la ruta 14. Un adolescente fue derivado al Hospital Centenario. Esto es lo último que está pasando. Fue en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14. Una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido sur a norte, por razones que se tratan de establecer, perdió el control e impactó en la parte lateral izquierda de un camión Mercedes-Benz con acoplado que transportaba ladrillos cerámicos, el cual se desplazaba en la misma dirección, ¿sí? Cambiamos totalmente de tema. Ayer estuvo finalmente el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, que está ahí con algunos temas internos en el gobierno, resolviendo qué áreas le quedan y qué áreas no. Hay una pelea amarilla dentro del escuadrón violeta, porque Patricia Bullrich y Diego Santilli ambos quieren RENAPER y bueno, parece que hay algunas tensiones. Lo cierto es que ayer Santilli eligió como ministro del Interior a Entre Ríos y al gobernador Frigerio como primer destino en su agenda fuera de Buenos Aires. Coincidieron en establecer consensos para impulsar reformas estructurales. El ministro del Interior inauguró ayer en Entre Ríos las visitas a las provincias al entrevistarse con Frigerio. ¿Se acuerdan que dijeron que Milei iba a haber 2 provincias por mes, no? Bueno, ya pasaron 15 días de aquel anuncio, así que le quedan 15 para ir a 2 provincias. Todavía no ha visitado ninguna. Creo que es el primer funcionario del gobierno nacional que viene, no en campaña, a la provincia de Entre Ríos. Lo cierto es que buscan trabajar en la modernización de vínculos laborales y reforma fiscal y del Código Penal que conduzcan al desarrollo. El gobernador presentó su lista de temas prioritarios. No es muy buena la calidad del sonido de la conferencia que dieron ayer Santilli y Rogelio Frigerio, pero escuchamos algo de lo que dijo el flamante ministro del Interior. Es un placer estar acá con un amigo, un gobernador amigo, hace muchos años, que está haciendo una tarea enorme con Entre Ríos. Me dio los consejos de su experiencia, de su capacidad como ministro del Interior, y la idea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para la provincia también, y llevar adelante una agenda importante. Estoy contento de estar acá y inaugurando mi visita a los gobernadores con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Para nosotros es muy importante este gesto y bueno, estuvimos trabajando, estamos muy contentos de eso, no solo el tema de la participación de Entre Ríos por primera vez en la hidrovía, sino el tema del financiamiento del déficit de la caja, que hemos logrado triplicar la asistencia que tuvimos el año pasado y que tenemos la expectativa a partir de mitad del año que viene, una vez terminadas todas las auditorías, de tener un incremento aún mayor de esta asistencia. Le pedimos al ministro que estuviera también muy encima de ese tema que para nosotros... Bueno, ahí sobre el final tenés un tema central que es el financiamiento de la caja de jubilaciones, que es algo que Nación le retasea a la provincia y que se lo tiene que dar. No es lo decía esto muy bien ayer Mauricio Colelo, no es un capricho de, en este caso, Frigerio o de muchos gobernadores que ven como Nación se les queda con guita suya. Es una obligación que tiene el gobierno nacional de girarle esos fondos. Y en el tema del aporte de la caja de jubilaciones, estaban muy lejos de los valores que debe recibir la provincia. Frigerio decía, bueno,
triplicamos lo del año pasado, pero todavía, tengo entendido, están muy lejos del número. Creo que estaba recibiendo 2.000 de los 10.000 millones de pesos la provincia, y dice Frigerio, bueno, se muestra optimista de cara al año que viene. Le salió muy bien al gobernador su apuesta, la apuesta de hacer una alianza en la provincia de Entre Ríos con La Libertad Avanza, sobre todo viendo cómo le fue a los otros gobernadores de Provincias Unidas. Le salió muy bien haber sido uno de los únicos 3 gobernadores que se sentaron con el gobierno en la antesala de una elección que el propio gobierno pensó iba a perder, y toma como gesto simbólico la llegada de Santilli a la provincia de Entre Ríos como primer destino. Bueno, ¿cuánto jugo le saca esa relación el gobernador, a esa relación con Santilli o a ese lugar que ha sabido ganar dentro del gobierno nacional? Lo veremos con el paso del tiempo, pero dentro de la expectativa está poder mejorar los números de la provincia de Entre Ríos, de los fondos nacionales que no llegan a la provincia de Entre Ríos, y el gobernador se lo dijo ayer a Santilli. Bueno, el año que viene esperamos tener esos números ordenados. Hablamos de Central Entrerriano hace un rato, retomamos el tema. El rojo y negro, que tiene 2 victorias y 1 derrota en su haber en este arranque de torneo, 3 jugados de local, 2 victorias y 1 derrota frente a Racing de Avellaneda. Y la primera gira fuera, Marcos, que arranca esta noche. Esta noche desde las 20:30 horas, y en Rosario va a estar jugando el equipo de Martín Pascal ante Provincial, en lo que será, como decías, la primera salida del equipo rojinegro después de tener 3 partidos consecutivos de local. Tendrá 3 de visitante, 2 de esos vienen en forma consecutiva. El primero de ellos esta noche a las 8:30 en Rosario y ante Provincial, donde jugará y estrenará su condición de visitante Central Entrerriano. Y mañana, desde las 9 de la noche, lo estará haciendo en Armstrong ante Deportivo Norte, en lo que serán los 2 días consecutivos de juegos para Central Entrerriano. Después estará retornando hacia la provincia de Entre Ríos, porque el próximo miércoles estará jugando con Rocamora en Concepción del Uruguay, y allí tendrá un parate de 10 días hasta el 29. Cuando reciban el José María Bártola a Lanús, pero con este arranque prometedor, al menos de estos 3 primeros partidos con 2 victorias, ha sido bueno el inicio de Central en la Liga Argentina, y hoy va por su primer paso en condición de visitante. Muy bien, cambiamos rotundamente de tema. La noticia de esta mañana a nivel país es la detención de Julio De Vido, ex funcionario kirchnerista. Se presentó en Comodoro Pi, quedó detenido para cumplir la condena por la tragedia de Once. El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo comenzó a cumplir la condena por la tragedia de Once, que dejó firme la Corte Suprema. No quiso hacer declaraciones y quedó formalmente detenido. Además, desde las 9 deberá conectarse desde los tribunales a la audiencia por la causa Cuadernos, en donde también está involucrado, ¿sí? Y tiene que presenciar esas audiencias. Así que en los tribunales De Vido deberá asistir virtualmente a una jornada más de la causa Cuadernos. El exministro de Planificación, Julio De Vido, se presentó hoy por la mañana en los tribunales de Comodoro Pi. Quedó detenido para comenzar a cumplir la condena de 4 años de prisión por la tragedia de Once, en donde murieron 52 personas. A la tarde va a ser trasladado a la cárcel de Ezeiza mientras se define su pedido de prisión domiciliaria. A eso de las 8:05, casi 30 minutos antes de la hora en la que había sido citado, De Vido llegó a los tribunales en un Volkswagen Nibus negro, ingresó al playón del edificio y fue directo al subsuelo. El exministro bajó de su auto sin hacer declaraciones a la prensa. Lo esperaban sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Con ellos subió al 6º piso del edificio. El exministro llegó junto con su hijo Julito, quien manejaba el auto, del que bajó con un bolso con ropa y cosas personales del exministro. Fue el único familiar que lo acompañó. De Vido ingresó al Tribunal Oral Federal número 4 y lo esperaba el juez Ricardo Basílico y uno de los secretarios. Después de los saludos formales, el exfuncionario comenzó los trámites para hacer la ficha de detenido. Esa tarea estuvo a cargo del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. También le informaron que su condena vence el 12 de noviembre de 2029. ¿Sí? El acceso al sector del tribunal estaba vedado, las puertas cerradas, y la custodia de agentes del servicio penitenciario y 4 de la Policía Federal fueron los encargados de la seguridad. En el tribunal le dieron acceso a una computadora para que desde las 9 se conecte en la causa Cuadernos, con el pedido ya hecho para que De Vido cumpla su condena
en prisión domiciliaria, ¿sí? Todo esto se da en el marco de otro accidente de trenes en el que no hubo que lamentar víctimas fatales, que vamos a hablar en un ratito, que fue el descarrilamiento del tren Sarmiento, que se dio antes de ayer, y que no fue una tragedia de casualidad. Bueno, mientras tanto, en el gobierno todo es optimismo, confianza y tal vez algunos rasgos similares a los momentos de mayor euforia del gobierno, ¿no? Ayer lo decíamos un poco, un gobierno que tuvo un muy buen resultado electoral el domingo 26, que me parece que hay que explicarlo desde algunos lugares que deberían llamarle la atención al gobierno, es decir, la gente no fue a votar contenta a Javier Milei, hay muchas dificultades en la Argentina de hoy, ya vas a escuchar algunas de ellas, y el gobierno parece volver a subirse al pony, ¿no? De a poquito parece volver a envalentonarse. En las últimas horas se armó un lío importante por una presunta idea de Javier Milei de reformar la Constitución y de llevar al mandato presidencial a 6 años. Da la sensación de que estamos en presencia, si esto fuese así, de el principio de un experimento, digamos, de alguien con ganas de quedarse más tiempo en el poder. Ya ha pasado esto, no es el primero, en caso de que sea así el caso de Milei. Ya lo hemos vivido con el Cristina Eterna, por ejemplo, ¿no? Y aquella elección 2013 en donde el kirchnerismo perdió con Sergio Massa. En aquel momento, cuando el kirchnerismo, cuando la famosa frase "el vamos por todo", bueno, lo cierto es que algunos sostienen que en la cabeza del presidente sobrevuela esa idea. Tiene una teoría Marcelo Longobardi, un periodista que yo respeto mucho, que es que para saber lo que piensa el presidente hay que escuchar lo que dicen 4 o 5 periodistas que funcionan como sus voceros anticipados, es decir, tiran las ideas que el presidente tiene en la cabeza. Habrás escuchado más de una oportunidad a, por ejemplo, Luis Majul decir, me dijo una alta fuente del gobierno que, y contar algo, ¿no? Alejandro Fantino también funciona con esta lógica. Escuchá lo que dijo hace menos de 48 horas. Y si estamos en presencia de la posibilidad de que por debajo se empiece a trabajar en una especie de nuevo, entre comillas, pacto político. Siempre se habló del pacto Cristina Milei. Lo pregunto, no tengo información. Siempre se habló de ese pacto. No tengo, lo aviso, no me operen, no tengo información. Lo pregunto. Puedo insistir, el problema de ese pacto. Yo, de la charla con a cambio, por ejemplo, de apoyar algunas otras cosas que al gobierno le podrían servir, no tengo información, no hablé con el gobierno de esto, pero pienso que tal vez un formato de 6 años de presidencia está bien, es un tema lindo para discutir. Lo podemos Prefiero debatir. Seguir votando cada 2 años, cada 4. ¿Qué pasa si, entre otras cosas, se reforma reforma laboral? Yo te cuento, eso sí hablamos. Constitución, eso sí hablamos. Corte Suprema. ¿Ustedes recuerdan cuánto duraban los periodos presidenciales cuando Alfonsín fue electo presidente? 6 años. 6 años. Después se Se modificó en el 94. Se modificó por el Pacto de Olivos, ¿no? Claro, perdón, sí. Bien, perfecto. En el mundo peronista están un poco sorprendidos por cómo el kirchnerismo, sobre todo el Instituto Patria de Cristina San José, le da señales al gobierno de que no quiere confrontar más. Voy a poner un ejemplo. Llamó poderosamente la atención el otro día cuando le retiraron los legisladores con el tema del veto. Yo no lo vería mal, no sé, les pregunto a ustedes. Cristina tiene dinamitado los puentes con el peronismo. El peronismo no la pueden más ni ver y la quieren ya jubilar, porque si no, con ella adentro no pueden seguir. Entonces, la única que le quedaría al kirchnerismo o a Cristina sería tender algún puente con el gobierno para negociar algunas cosas a futuro que a ella, entre comillas, no estoy hablando de indulto, le puedan servir, de pronto estirar la Corte Suprema. Exacto, yo creo que ese es el principal. Sí, pero a cambio de que, y acaba el punto, la dolarización, si Javier quiere llevar adelante la dolarización, tiene que sí o sí modificarse y establecerse en una nueva constitución, porque ya hay fallos de la Corte que legalmente rechazan la dolarización en Argentina. Habla ahí sobre el final de la dolarización que prometió el presidente, descartó el ministro de Economía, se desdijo el presidente en una entrevista, dijo yo nunca hablé de dolarización, hablé de competencia de monedas. Una de las promesas de Javier Milei que no fueron cumplidas, ¿no? Esta idea de vas a ir al cajero y vas a cobrar en dólares y vas a pagar el café en dólares y tu sueldo va a estar en dólares, bueno, no pasó.
Más allá de esto, ¿qué dice Fantino? Bueno, ojo con el pacto Cristina-Milei. Ojo con esta idea, ojo con la posibilidad de la reforma de la Constitución, de un periodo de 6 años de Javier Milei. Ojo porque se puede estar dando esto. Bueno, se armó tremendo lío. ¿Por qué? Porque Fantino es amigo de Javier Milei. Y es uno de esos periodistas que, como dice Longobardi, anticipan la jugada. Es decir, vos querés saber qué piensa el presidente, escuchá lo que dice Luis Majul en la cornisa. Luis Majul habla con el presidente le dice lo que Luis Majul quiere que diga y Luis Majul va y lo dice. Y Fantino es alguien que está muy cerca del presidente de la Nación. Entonces se armó tremendo lío con esta idea de el jabo eterno. Es decir, 4 años más 6 después. Me da la sensación que el gobierno va muy rápido, ¿no? Hace 20 días se hablaba de asamblea legislativa y de la posibilidad de que el gobierno no termine y ahí aparece los Estados Unidos y algunas cosas que pasaron en el medio y que llevaron a que el gobierno gane y se envalentone de vuelta. Bueno, se armó tal lío que Fantino tuvo que salir a desdecirse y a acusar de operaciones. Me parece que fue bastante claro lo que escuchamos recién. Escuchá lo que dijo Fantino después. Yo estoy en condiciones de afirmar que el gobierno no va de acá a que termine su mandato, sea en el 27 o sea en el 31, no va a habilitar ningún tipo de posibilidad de conversar una reforma de la Constitución para cambiar la cantidad de años y los periodos presidenciales. O sea, lo que la oposición violenta, virulenta, consideraba que era una necesidad del gobierno, a mí me dicen que el gobierno... Bueno, esto fue de menos de 24 horas después, ¿no? Después que dijo que él veía y que si el gobierno y el pacto con Cristina y los 6 años, yo estoy en contra, se ve que alguien le dijo, che, pará, porque esto no nos va a jugar a favor y hubo que salir a aclarar el tema. ¿Sí? Mientras tanto, del otro lado, o no tan del otro lado, ayer hubo reunión del PRO, una reunión importante. ¿Por qué es importante o por qué para mí es tan importante la reunión del PRO? Bueno, porque en la antesala de la elección, con un gobierno alicaído que se veía perdedor en las elecciones, con columnas de Joaquín Morales Solá en los domingos de La Nación hablando de posibilidades de asamblea legislativa, con el nombre de Schiaretti sonando para ser el sucesor del presidente y con todo ese caldo de cultivo que había antes de las elecciones, las fichas del PRO valían mucho más de lo que valen hoy, ¿no? Y de hecho hubo un mensaje conciliador del gobierno a punto tal que Patricia Bullrich, que había dicho barbaridad de Macri, dijo, bueno, tenemos que juntar con Mauricio. Tenemos que acercar posiciones. Claro, parece que el domingo, el resultado electoral, la consolidación del presidente, el respaldo de una parte importante de la sociedad del gobierno de Javier Milei, lo que le generó al presidente, más allá de ese discurso para mí valorable del domingo por la noche y de una actitud más conciliadora, de haber bajado el tono de los insultos, por lo menos por ahora, y de que parecía que venía un gobierno más mesurado y tranquilo, en el medio lo cortaron el -10 a Mauricio, lo invitó a comer milanesa, lo tuvo 1 horita y media, lo echaron a francos en el medio, lo mandaron para la casa, Macri dijo no avanzamos en nada, y le empezaron a comer los legisladores. Esa misma tarde, cuando Macri viajaba a Olivos para comer con Milei, Bullrich le cerraba el traspaso de legisladores del PRO a la Libertad Avanza. Claro, fue meter el dedo en la llaga del expresidente. Bueno, lo que hizo el PRO ayer fue hacer una reunión con los propios y tratar de hacerle un torniquete a la herida y que no se le vayan más legisladores y decirle al presidente, como ya lo ha dicho Mauricio Macri, vamos a tener un candidato en 2027, tenemos nuestro bloque autónomo en las cámaras, así lo decía María Eugenia Vidal ayer.
Nosotros en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente, nosotros vamos a tener un bloque de diputados del PRO, como lo tuvimos los últimos 2 años, que represente las ideas y los valores del PRO. ¿Santilli hoy está dentro del PRO, María Eugenia? Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es una decisión a título personal. Ahora, es decir, que con la reforma... Con el violetismo, digamos, con la violeta. No la hubo ni la va a haber, porque el PRO es un partido independiente, autónomo, que por supuesto siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente. No va a especular, va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del gobierno. La palabra de María Eugenia Vidal, de las laderas más leales que le ha quedado a Mauricio Macri, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diputada que terminará su mandato en diciembre, una mujer a la que en la Libertad Avanza no la dejaron ni siquiera sentarse a negociar, no la pueden ni ver. Y también lo dijo Fernando de Andrés, otro de los hombres de confianza del expresidente. Un segundo que no sé cómo hiciste para hablar porque ahí. Lo primero es en línea con lo que decía Mario recién, lo más importante hoy es que estamos lo que tenemos que estar, o sobre todo los que queremos estar. Estamos muy contentos de la pertenencia del PRO, creemos que el PRO tiene un enorme futuro y lo que nos comprometimos es a trabajar para volver a ser una alternativa en la Argentina, pero sobre todo también en los distintos distritos. Para eso nos vamos a dar un trabajo interno a partir de ahora y por supuesto que vamos a apoyar las reformas, lo dijimos en campaña no solamente los que estábamos en acuerdo, sino que lo dijeron nuestros dirigentes del PRO que no estaban en acuerdo con la Libertad Avanza, porque eso es algo constitutivo nuestro. Creemos profundamente en las reformas que le faltan a la Argentina para que se siga transformando y es lo que planteamos mientras fue la presidencia de Mauricio del 2015 al 2019. Así que bueno, la palabra de Andrés, estamos los que queremos estar. Claro, en el gobierno lo que ven es que Mauricio Macri el domingo a la mañana cuando fue a votar dijo, bueno, el presidente tiene mi número, mañana que me llame, esperando o dando a entender que podía haber un mal resultado. También había sido muy crítico de Andrés, diciéndole a los tuiteros libertarios, cállense muchachos porque son piantavotos, y bueno, parece que hoy las cosas no están para nada bien entre libertarios y el PRO. Otra vez volvieron las diferencias y se les complica ponerse de acuerdo. Mientras tanto, el gobierno acelera esta idea del gobierno que consensúa, que convoca. Bueno, es para algunos. Ayer desde el gobierno de Kicillof le habían pedido una reunión a Santilli y el ministro del Interior tuvo una irónica respuesta en su cuenta de Twitter. Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, compartió en las redes sociales un pedido al nuevo ministro del Interior por fondos y obras públicas. Santilli, luego de reclamarle coherencia, y lo terminó chicaneando y dijo, le tienen que pedir permiso a Cristina, y dale, tomo nota, dijo Santilli sobre este pedido de reunión que hace la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer se conoció el número de la inflación. Fue de 2,3%, sube por quinto mes consecutivo, todavía muy lejos de los números de inflación del final del gobierno de Alberto Fernández, pero con un indicador, si querés, preocupante para el gobierno, que es que en los últimos 5 meses la inflación de a poquito pero viene subiendo, con una leve aceleración pero viene subiendo, en un contexto signado por las elecciones legislativas. Dice Carlos Monzoni para La Nación, el IPC del mes pasado volvió a ubicarse por encima del 2%, el dato estuvo en torno a lo esperado por el mercado, en un mes signado por las inflaciones y las dudas que giraron en torno a la volatilidad cambiaria. La inflación cerró octubre con un avance del 2,3%. Pero, esto es cierto, hubo movimientos por las elecciones, pero también hay que entender que la carne, por ejemplo, ayer escuchábamos el audio el corte de un carnicero en la ciudad de Buenos Aires, y si hablas con gente de las carnicerías de acá también te vas a dar cuenta, subió un 8% la semana pasada y subirá un 10% antes de que termine esta. Es decir, la carne va a tener un aumento del 18% solo en algunos días, o un poquito más, ¿no? Bueno, es uno de los problemas que tiene el gobierno por delante, de aquellos problemas que venimos diciendo no se apagaron el 26 de octubre a la noche. Como preocupa también
la poca actividad industrial. Bueno, la UIA comienza su conferencia anual en medio de un clima de preocupación por la actividad de importaciones y el costo argentino. El evento se va a hacer en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. No va a estar Milei, sí sus ministros Caputo y Santilli. Será la 31ª conferencia industrial bajo el lema El futuro se produce hoy, un evento que reúne a principales referentes del empresariado nacional, miembros del gobierno y especialistas del ámbito académico. La jornada se va a dar o se está dando desde las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y marca un punto de encuentro entre el sector privado y el oficialismo en un contexto de actividad en baja, incremento de importaciones y debate sobre el llamado costo argentino, ¿sí? Que es lo que dicen los empresarios locales. Hablaba con alguien que labura en el parque en estos últimos días y me decía, bueno, hay algunas empresas a las que les está yendo bien, tenés que encontrar la explicación en algunas, en el caso de sustitución de marca, es decir, por ahí empresas que son de segunda línea y que a partir de la caída del consumo de las primeras marcas se vuelcan al consumo de marcas más económicas, y a muchas otras que les está yendo mal. Y con un combo explosivo, me decía esta persona, que es que vos tenés la liberación total de las importaciones, entonces los está matando. Bueno, de hecho hay un proyecto, después vamos a escuchar un audio más tarde de Miguel Ángel Pichetto, para regular las empresas asiáticas, Temu y Shein, que están metiéndose en el mercado y que generaron que desde Mercado Libre se salga a pedir regulaciones al Estado argentino. Bueno, escuchá lo que dice Jonathan Viale. Jonathan Viale, no lo dice, no sé, el gato silvestre. Esto lo cuenta Jonathan Viale en su programa, que es ¿cómo está la clase media argentina? ¿Le cambió mucho que Milei haya ganado el 26? ¿Cuáles son sus dificultades? Bueno, él las describe en este audio, escucha. Como clase media, que creo que a la gente le interesa esto. 54% ocio. O sea, más de la mitad resignó, no sé, ir al cine, ir al teatro, la salida, una cervecita. 34% pasó a segundas marcas. O sea, en lugar de comprar el aceite, qué sé yo. Sí. La gaseosa, la famosa gaseosa cola, te compraste la otra, claro. La Manao. Bueno, 34% menos ropa, 27% vacaciones, 23% las plataformas de contenido, Netflix, claro. Amazon, qué sé yo. Das de baja las 10 que tenés, digamos, y te queda con una. Sí, no sé si tenés 10, pero... Manu tiene 10. A él le va bien. Creo que te va bien, Lucas. No, Manu. 14% usa porque no usa las propias, ¿viste? Como se pueden prestar un truco de ponerlo. Después la prepaga, después las actividades de los chicos, después el seguro y después el colegio. O sea, lo último que sacás es el colegio. El otro día la prepaga del colegio es lo más dramático. Ustedes que tienen hijos, creo que el colegio es de lo que más ha subido en este país, ¿no? Por afuera de la inflación, es una cosa de loco. Tremendo. Terrible. Y ahora que se autorizó... Sí, absoluta. Sí, pero no, eso están caros en dólares, lo mismo pasa con las universidades. Está caro en dólares, ¿no? Como pasa con muchas cosas de economía, $500, ¿no? $700, tan caros los colegios. Bueno, y hay mucha gente de clase media y media alta que dice, que tengo un tema con el pibe. Claro. Bueno, repasaba Jonathan Viale, te lo paso más rápido, estos datos que saca la Fundación Pensar y que ayer repasaba Jonathan Viale. ¿Qué consumos resignaste vos que sos de clase media? Muchos argentinos, también es otro informe, se autoperciben de clase media, pero sus ingresos no son tales. ¿Qué resignó la clase media argentina? 54% ocio, esto que decía Viale recién, la ida al teatro, la salida al cine, el ir a comer algo con amigos o el ir a tomar una birra a algún lugar. El 34% se pasó a las segundas marcas, el 34% compra menos indumentaria, el 27% sacrificó sus vacaciones, el 23% las plataformas de contenido, el 14% usa menos el auto, ¿sí? El 8% dio de baja la prepaga. ¿Sí? Gente que antes tenía prepaga y que ahora, como dijo Vidal en algún momento, no a la educación, caen a la salud pública. El 7% recortó actividades de sus hijos. Ya no mandás a guitarra a tu hijo o no lo mandás a, no sé, no mandás a básquet a la nena, te limitaste. El 6 cambió de seguro, el 5 cambió a sus hijos de un colegio privado a uno público, el 11 recortó otros gastos. Algunos de los números que repasa Jonathan Viale, que siguen estando y que no desaparecen con la victoria del 26 a la noche. Claro,
uno dice, pero con todos estos números, bueno, sin duda si uno tiene que entender el resultado del domingo, tiene que pensar en esta idea de... Escuchaba una declaración de Ofelia Fernández, que me pareció interesante, que dijo, yo soy inquilina, dijo ella. Bueno, a mí también me da miedo, me dio miedo qué podía pasar el lunes. Y creo que en mucha gente primó la idea de no desatar el caos. Esto que se sembró incluso desde medios más afines al gobierno de se viene la Asamblea Legislativa, si el gobierno pierde las elecciones, bueno, a más de uno me parece que lo preocupó. Y también es qué es lo que hay enfrente, es decir, la oposición, fundamentalmente el peronismo, que nuclea la gran parte de la oposición, ¿entiende cuál es la demanda de la gente? ¿Percibe que la inflación es algo que es muy importante para los argentinos? Que lo que pasó en la gestión anterior fue muy doloroso, que dañó mucho a los argentinos, no saber, para el comerciante no saber si vender, o para vos como consumidor ir al almacén de la esquina y no saber con cuánta guita ir. La oposición entiende que es un tema que en la Argentina es muy importante, que es un problema muy grande. Entiende que los argentinos quieren tener al menos la ilusión de poder tener el techo propio. Bueno, son los temas que la oposición, me parece, debe empezar a poner con más firmeza sobre la mesa si quiere ser alternativa de este gobierno en algún momento. El gobierno canchero, el andá a dormir tranquilo, tan parecido al comprá campeón de hace algún tiempo, el dale tomo nota del ministro del Interior para aquellos que le piden reuniones, el... Voy a... mis papers van a reescribir el 80% de la Biblioteca Económica Mundial. Ese gobierno sábelo todo, que está volviendo a emerger después de lo que fueron los meses previos a la elección y del resultado del domingo. Pareciera que hace volver a florecer esa soberbia del gobierno. Le preocupa a Eduardo Feynman, que le da este consejo al presidente. Va demasiado lejos y al norte. Bueno, mientras tanto, el gobierno tiene como una especie de nueva luna de miel. Sí. Pequeña, ¿no? Pequeña, cortita. Le insisto al gobierno, no sea grande. No, que no les agarre la soberbia, que somos imbatibles, que somos invencibles, que, tal cual, que como ganamos la elección y ahora pintamos más o menos el país de violeta y entonces se dan cuenta que... Porque yo... Ya veo que algunos ya tienen ese... No me digas. Desgraciadamente. El reflejo. Desgraciadamente. La victoria obnubila. Aprendan de lo que les pasó. Sí. Aprendan de lo que les pasó. Porque, a ver, hasta hace 5 minutos el gobierno se acababa. Sí. Y estábamos a nada, la nada misma de una corrida cambiaria. Sí. Y un gobierno volando por los aires. Tal cual. ¿No? Tal cual. Si no viene Macri a rescatarlo un poco, si no viene Bessel a rescatar más Trump, sí, yo no sé. Porque acordate que a esta altura, hace un mes y medio más o menos, se hablaba de una asamblea legislativa y Schiaretti era el presidente. Sí. Asumía el día de diciembre Schiaretti. Sí. Y la asamblea elegía a Schiaretti presidente. Y volaban Villarruel y Milei. Bueno, no se agranden, dice Feynman, no se agranden con el 26, ya les pasó, pero el gobierno da algunas señales de estar cayendo en los mismos lugares. Lo último, un audio sin desperdicio. Te decíamos hoy más temprano que descarriló el tren Sarmiento. Por suerte y por milagro no hubo que lamentar ninguna víctima fatal. Hubo algunos heridos, pero no de gravedad. Lo cierto es que hay toda una discusión de si fue un error humano o no. Bueno, desde desde el sindicato se dice que se hicieron cambios en estos últimos días y eso fue lo que falló y descartan el error humano. Bueno, allí hay toda una discusión. Lo que es increíble es la explicación o el argumento que encuentra Luis Majul. No te piden tanto, Luis. Escucha. Hoy descarriló de nuevo una parte del Sarmiento. ¿Y cuántos bailecitos en el balcón nos vamos a tener que seguir fumando? Mientras, por ejemplo, el expresidente Nicolás Sarkozy, estarás enterado por mucho menos, purga su condena en Les Santé, en una celda de 9 metros cuadrados. Piensen ustedes, 9 metros cuadrados, baño, nada del otro mundo, no tienen celular.
Hoy. Bueno, descarriló el tren y cuántos bailecitos, pero qué obsesión, Dios mío, qué obsesión. ¿Qué tienen que ver los bailecitos de Cristina Fernández con el tren, el descarrilamiento del tren Sarmiento? Hace 2 años que Milei es presidente de la nación. ¿Qué carajo tiene que ver? Digo, me parece que los que se tienen que enojar con Cristina son los peronistas, no Majul. Porque Cristina baila cuando pierden. Pareciera que a veces tiene más ganas de perder que de ganar. O de que el peronismo pierda que gane. Ahora, que se enoje Majul porque Cristina baila y descarrila un tren en el gobierno de Milei es bastante extraño. Y otro dato que es importante tener en cuenta, que se agitó mucho esto de Sarkozy fue a una celda en una cárcel común, es cierto. Mientras Cristina bailotea en el balcón y recibe a Dios y a María Santísima. Es verdad, Sarkozy fue a una cárcel común 20 días. 20 días. Ya está en libertad. Está en libertad, no en prisión domiciliaria. Está en libertad. No puede salir del país. Pero puede salir a correr, puede ir a comer afuera, puede hacer su vida normal dentro de Francia. Entonces, yo pienso, si lo hubiesen mandado a Ezeiza a Cristina para que se regodeen todos aquellos que quieren que vaya a una celda común, que tal vez sea lo que merece ir a una celda común, ¿no? Tal vez no debería tener el privilegio de bailar en el balcón y de recibir, de hacer las juntadas que hace en San José 11-11. Ahora, si la hubiesen llevado a prisión y lo hubiesen liberado a los 20 días, ¿no sería un escándalo? Porque en Majul cita de ejemplo algo que en Francia, que supongo que él, que es un tipo muy informado, ya debe saber que Sarkozy está fuera. No está más preso. Ya desde hace una semana está en su casa. Y no está preso en su casa. Está libre. Pero se cita y se agita y se habla del descarrilamiento del tren y se lo mezcla con que Cristina baile en un balcón. 10-10 en todo el país. Las noticias las presentó Viplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Ahora o nunca. Con Sebastián Carbone.